Les voy a pedir, por favor, cierren ojitos. Vamos a relajarnos lo más que podamos, las que puedan. Yo sé que algunas están en la chamba, dándose el tiempo para el curso maravilloso, pero las que podamos, cerramos ojitos, centramos toda nuestra atención en la respiración, cómo entra el aire, cómo sale. Bien atentas. Inhalamos, exhalamos. Toda nuestra atención en ese aire que entra al cuerpo, lo recorre. Y exhalamos. Haciéndonos conscientes de todas las partes del cuerpo, de la mente, de los pensamientos. Y vamos a inhalar profundo y vamos a sostener ahí la respiración. Vamos a visualizar una luz que entra por la base de mi cabeza y recorre todo el cuerpo, impregnándolo de energía. Y exhalamos. Volvemos a inhalar profundo. Sentimos ahora esa luz, cómo recorre el cuerpo, desde la punta de los pies hasta la base de la cabeza, fijándose en el pecho, centrando toda su energía en el chakra del corazón. Y exhalamos. Y vamos a volver a inhalar profundo. Sostenemos ahí, visualizamos, sentimos la luz vibrando y emitiendo rayos de energía de amor desde el chakra del corazón hacia afuera, traspasando el cuerpo, toda forma. Y exhalamos. Y van a repetir después de mí, ya sea en voz alta o en su mente. Padre, te entrego el control de mis emociones. No permitas que la oscuridad me engañe. Me rete y me manipule a través de ella. Hoy en tu nombre, echo fuera todo lo que atormenta mi mente. Y me aleja de ti. Ya sea pensamientos o sentimientos. Que me obligan a olvidar mi conexión contigo. Recuerda mi fuente. A través de la paz y calma en mi corazón. Sabiduría y certeza en mi mente.
unión y discernimiento en mi espíritu. Al espíritu en mi mente. Sea tu poder en mí y tu Santo Espíritu me guíe. Que tu recuerdo me inunde. Y Jesús siempre en mi mente. Que el Espíritu Santo declare dominio en mi mente. Hecho está. Amén. Y así, mis niñas, con la mente completamente aquietada, entregamos este ratito al Espíritu para que de su mano nos acompañe en el recuerdo de esta sabiduría, para que podamos manifestarla desde el amor en gracia, con dicha, recordando siempre que no vamos solas. Inhalamos profundo y visualizamos cómo esos rayos que salen del chakra del corazón, atravesando formas, cuerpos, abrazan, abarcan todo lo que nos rodea, situaciones, acontecimientos, personas, cosas, pensamientos, completamente envueltos en esa luz. Y exhalamos. Volvemos a inhalar profundo. Ahora vamos a sentir cómo esa luz que rodea y envuelve todo lo que nos rodea es una con nosotros. Es el recuerdo de nuestra fuente, la energía de lo que de verdad somos, unida por un recuerdo. Y exhalamos fuerte. Y vamos a volver, mis niñas, a inhalar bien profundo. Sostenemos la respiración, todo el aire contenido, la mente completamente aquietada. Y solo tenemos en la mente esa imagen de todo unido por una luz, todo conectado, brillando, desde una luz y energía de amor. Y exhalamos fuerte, todo el aire hacia afuera, mis niñas. Suéltense, liberen toda la tensión. Abrimos ojitos, mis niñas hermosas, y nos preparamos para comenzar a leer. Nos quedamos capítulo 6. Vamos a empezar el título o subtítulo, la ejemplificación de la expiación. ¿Alguien tiene alguna pregunta del último que vimos? Un hijo de Dios, no el hijo de Dios. Donde nos explicaba exactamente qué significa el hijo de Dios. No tiene nada que ver con la forma, no tiene nada que ver con el sueño, es un pensamiento en mi mente, es el recuerdo de la unicidad, cómo se ejemplificó en la forma mediante el personaje de Jesús. .
Página 223, mis niñas, del mensaje de un curso de milagros. La ejemplificación de la expiación. Ya saben, voy a comenzar a leer con calma. Si cualquiera de ustedes, mis niñas, tiene alguna pregunta, alguna duda, por favor, algo que quiera comentar, con toda confianza, abre el microfonito y me dice, ¿ok? Página 223. Para plantear el significado de la vida de Jesús de otro modo, y como se ha discutido en otros lugares, Jesús ejemplificó el principio de la expiación, ojo, y subrayamos, al refutar directamente el cuento original de pecado, culpa y miedo que el ego le hizo al hijo y la necesidad de la proyección y el ataque como defensas en contra de la ira de Dios. Refutó directamente, ¿ok? Bien importante en esta oración. Para resumir brevemente nuestra discusión anterior, dice Kenneth Wapnick, dentro del sueño, la memoria del amor de Dios, es decir, lo que un curso de milagros llama el Espíritu Santo, todo esto, si lo consideran importante, subráyenlo. Vino con el Hijo cuando éste pareció quedarse dormido. División 1, ¿ok? Y este pensamiento sirve como una corrección en constante proceso al pensamiento del ego. Todo esto, mis niñas, de preferencia subrayado, ¿ok? Se conoce también como el principio de la expiación, 2 puntos, y volvemos a subrayar. La separación de Dios jamás sucedió. El percatarse de esta verdad es el resultado final del perdón, simbolizado en el curso por ver el, entre comillas, rostro de Cristo. Aquí dice en otra persona, en todo aquel que nos rodea. Dada la naturaleza del sueño del Hijo, la crucifixión de Jesús era inevitable. Es decir, la individualidad del Hijo de Dios, el personaje, mis niñas, se logró mediante la destrucción del amor de Dios. Y esto lo vimos varias veces en el curso. El personaje o el Hijo de Dios. No hay más, ¿eh? Si elijo al personaje, estoy eliminando al Hijo de Dios. Confrontado con este amor, el Hijo no tuvo otro recurso dentro de su sueño de individualidad y crucifixión, sino destruirlo nuevamente, irse en contra de la forma. Jesús, perdón, se me fue el internet, repito, mis niñas, confrontado con este amor, el Hijo no tuvo otro recurso dentro de su sueño de individualidad y crucifixión, sino destruirlo nuevamente. Jesús se convierte así de este modo en esta corrección, entre comillas, de conducta. 2 puntos, la forma simbólica en la cual el pensamiento del Espíritu Santo se manifestó en el sueño, como el deshacimiento de la creencia del Hijo de que el amor de Dios podía ser destruido. Que aquí está explicando en su lenguaje y a su modo Kenneth Wapnick, crees que te separas de tu fuente mediante caer en el sueño profundo de la ilusión, pero en ese mismo instante que crees que te separas, la respuesta, el Espíritu Santo, la corrección, el perdón, la expiación, llámenle como quieran, a final de cuentas es exactamente lo mismo, te es entregado para que te des cuenta, proceso, que el sueño no es real. Es a esta dinámica a la cual Jesús se refiere en la discusión de sí mismo, en la sección sobre los obstáculos a la paz. Él afirma 2 puntos. Pues me convertí en el símbolo de tu pecado, y por esa razón tuve que morir en tu lugar. Para el ego, el pecado significa muerte, y así la expiación se alcanza mediante el asesinato. Se considera que la salvación es un medio a través del cual
el Hijo de Dios fue asesinado en tu lugar. Texto capítulo 19, sección 4, inciso A. Los obstáculos a la paz. Deja que yo sea para ti el símbolo del fin de la culpabilidad y contempla a tu hermano como me contemplas a mí. Perdóname por todos los pecados que crees que el Hijo de Dios cometió. Y a la luz de tu perdón, Él recordará quién es y se olvidará de lo que nunca fue. Esto es hermoso, lo repito y subrayamos. Y a la luz de tu perdón, ojo, en esencia está hablando de la unicidad, pero arriba está hablando de la forma. En tu perdón, Él recordará quién es. Se refiere a tu hermano, alguien que no existe, pero habla en dualidad. Y se olvidará de lo que nunca fue. Te pido perdón, pues, si tú eres culpable, también lo tengo que ser yo. Mas, si yo superé la culpabilidad y vencí al mundo, tú estabas conmigo. ¿Qué quieres ver en mí? ¿El símbolo de la culpabilidad o el fin de esta? Tú decides. Y no tiene nada que ver con la forma, con lo que los ojitos del cuerpo están viendo. Pues recuerda que lo que yo signifiqué para ti es lo que verás dentro de ti mismo. Inciso B del capítulo 19, sección 4, los obstáculos a la paz. Recuerden una vez más todavía el cuento fabricado por el ego. 2 puntos. El hijo peca contra su padre. Me separé de mi fuente. Por lo cual se siente culpable y luego temeroso del castigo por la venganza del padre. Para escapar de su venganza, el hijo fabrica un mundo y huye en un cuerpo. Sin embargo, al no creer completamente en la eficiencia o en la eficacia del cuerpo como una defensa, entonces, ¿qué hace? Procura luego castigar su cuerpo mediante el sufrimiento sacrificatorio para probarle a Dios su contrición con la esperanza de evitar así el castigo del cielo. 2 puntos y entre comillas. El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios. Texto capítulo 5, sección 5. ¿Sí van siguiendo lo que aquí nos está tratando de explicar? Huyo. Es como, por ejemplo, hagan de cuenta que se quieren ir de viaje en carretera a Acapulco, pero no tienen coche. Y entonces les prestan un coche o deciden agarrar un coche que medio no sirve, uno destartalado, en el cual ustedes no confían al 100%. Y ahí por Chilpancingo se les descompone y lo empiezan a patear y a golpear y le rompen los vidrios. Es exactamente algo así. Tomas el cuerpo, no confías mucho en él, y luego lo culpas al mismo cuerpo de tu mala suerte, lo que llamamos como enfermedad. ¿Sí me siguen? Así pues, el plan de salvación del ego es esta vida de castigo y angustia para apaciguar la ira de Dios, cuya venganza está justificada por nuestro pecado original, la separación, el sueño, en contra de Él, con mayúscula, en contra de Dios. Un mundo de ataque y defensa, de sufrimiento y sacrificio. Es la expresión de este plan del ego, cuya totalidad está simbolizada en este maravilloso libro, Un curso de milagros, por el término crucifixión. Finalmente, el ego nos convence de que nosotros, y no los demás, estamos justificados al vernos a nosotros mismos como víctimas. Somos inocentes, puesto que nosotros hemos sufrido. No debido a nuestras propias elecciones, sino por las acciones de otros. El paradigma último para el victimario es Dios, por supuesto. Pues dentro de la locura del ego, a él, a Dios con mayúscula, se le percibe como el gran enemigo
quien ha causado nuestra tribulación. Y ojo, subrayamos, dice aquí, este sistema de pensamiento es el cimiento, mucha atención, para la fabricación y el apoyo del mundo, la forma, el cuerpo, la ilusión. Y todo aquel que parezca habitar un cuerpo aquí, separado de todos los otros cuerpos, lleva consigo dentro de la mente fragmentada este microcosmos de sistemas de pensamiento. A nivel muy inconsciente, a veces ya no tan inconsciente. ¿No les ha pasado, no se han topado o no lo han hecho ustedes, que mientras más sufren, más merecedoras del amor de Dios? Mientras creemos que la cruz que nos toca cargar es más pesada, ¿merecemos más el amor de Dios? Es exactamente lo que nos acaba de explicar aquí Kenneth Wapnick. Nos hemos asociado tanto al mundo del sufrimiento como para mitigar el castigo que merecemos por habernos separado de Dios, que mientras más suframos, más cosas aguantemos, sea más pesada la cruz que me tocó cargar, mejor, porque Dios me va a perdonar más pronto, porque es una forma de expiar el pecado de haberme separado de mi fuente. ¿Sí? Esto, mis niñas, opera en algunos casos, yo diría que en la mayoría, a niveles muy inconscientes. No hay nadie, mis niñas, que pase por algo que no haya deseado o pedido. Si yo estoy ante una situación de aparente demasiado sufrimiento, es porque he creído en mi mente, y aquí lo dice, en esa mente muy inconsciente, completamente fragmentada, he creído que es lo que necesito, lo que merezco, lo que debo. Mucha atención con eso, mis niñas, por favor. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Tiene alguien alguna duda? Sigo entonces. Como hemos visto, sin embargo, junto con este sistema de pensamiento, el del ego, está su corrección. Jesús, experimentado ahora como una figura dentro del sueño del mundo, manifestó esta corrección en la aparente, ojo, aparente muerte y resurrección de su cuerpo. Sobre su crucifixión, Jesús dice en un curso de milagros: la crucifixión no es nada más que un ejemplo extremo. Su verdadero significado radica en la aparente, ojo, tipografía distinta, aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otro. Esto, por supuesto, es imposible y se tiene que entender cabalmente que es imposible. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar, aquí viene lo más importante, que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puedes ser perseguido. Por eso dice aquí, imposible. He dejado perfectamente claro que soy como tú y que tú eres como yo. Eres libre, si así lo eliges, de percibirte a ti mismo como si te estuvieran persiguiendo. Mas cuando eliges reaccionar de esa manera, deberías recordar que yo fui perseguido de acuerdo al pensar del mundo y que jamás compartí esa interpretación. Ofrecí una interpretación diferente del ataque que ahora, mediante este curso divino llamado, mediante este capítulo 6, que para mí es el mejor de todo el texto, desea compartir con nosotros. Elegí por tu bien y por el mío
demostrar que el ataque más atroz a juicio del ego, es decir, la crucifixión de Jesús, es irrelevante. Tal como el mundo juzga estas cosas, mas no como Dios sabe que son. Fui traicionado, abandonado, golpeado, atormentado y finalmente asesinado. Científicamente comprobado, mis niñas, que nadie hubiera llegado a la mitad de lo que Jesús logró. La única lección que tengo que enseñar, puesto que aprendí, es que ninguna percepción que esté en desacuerdo con el juicio del Espíritu Santo está jamás justificada. Uf, qué fuerte, mis niñas. Esto es de los más duros. Mi función consistió en mostrar que esto es verdad en un caso extremo, insisto, la crucifixión de Jesús, simplemente para que pudiese servir como un instrumento de enseñanza ejemplar para aquellos que, en situaciones no tan extremas, me insultó, me barrió, no me habló, me robó, y sientas en esas ridiculeces de situaciones la tentación de abandonarte a la ira y el ataque. El mensaje de la crucifixión es inequívoco. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Insisto, para mí el mejor capítulo del texto, o a nivel personal el que más me llega, es este. La crucifixión la hemos tomado como todo lo contrario a lo que la mente crística tenía como propósito enseñar. Un ejemplo extremo de amor, no de culpabilidad, no de ira o de enojo. Y esto se nos tiene que quedar bien grabado. Cada vez que alguien me haga una carita fea y me sienta yo insultada y agredida. Sigo leyendo. Por lo tanto, la crucifixión y muerte de Jesús, que constituía el eje del sueño de odio y usurpación del ego, es ahora reinterpretado por el Espíritu Santo como la mayor, subrayamos bien fuerte con su plumón naranja, que resalte, es ahora reinterpretado por el Espíritu Santo como la mayor manifestación del principio de expiación del Espíritu Santo en función, es decir, la invulnerabilidad del amor de Dios, porque el acto de asesinato no tuvo efecto alguno en el pensamiento de amor que era de Jesús, realidad, fuera del sueño. El peor acto, de acuerdo al pensamiento del mundo, que ha sido la crucifixión de Jesús, tan es así que el mundo, la vida se divide antes y después de Cristo, ante el pensamiento de amor de Dios, no tuvo consecuencias. Hemos hablado ya de la inevitabilidad de la reacción del mundo al ser confrontado con esta perfecta manifestación de amor de Dios. Así es. Hasta se humillan, se insultan, ¿cómo te atreves? La alegoría de la caverna de Platón, que aquí cabe perfectamente, mis niñas, que discutimos en el capítulo 4, trata este mismo asunto. Y aquí dice, el lector quizá recuerde que el retorno del prisionero liberado a la cueva oscura con su mensaje de luz y verdad finalizó con su asesinato, puesto que los prisioneros tenían demasiado temor de ser liberados de sus cadenas tenebrosas. ¿Sí entienden, no? La analogía de cómo la reinterpretación de la crucifixión misma reinterpretada, está completamente ligada a esa alegoría de la caverna de Platón. Ay de ti que vengas con la luz, porque te matamos. Aquí queremos seguir durmiendo, queremos seguir en los sueños, en las sombras. A mí déjame dormido. Y es así como Jesús
Él mismo, el mensajero, afirma sobre sí mismo en el curso, en palabras que podrían igualmente aplicársele a Sócrates, el modelo de Platón para el prisionero liberado de la alegoría. 2 puntos que dice: muchos pensaron que yo les estaba atacando, aunque es evidente que eso no era cierto. Lo que tienes que reconocer es que cuando no compartes un sistema de pensamiento, lo debilitas. Los que creen en él, se está refiriendo obviamente al ego, ¿ok? Perciben eso como un ataque contra ellos. Oh, ni que me lo digan a mí. Esto se debe a que cada uno se identifica con su propio sistema de pensamiento. Y todo sistema de pensamiento se centra en lo que uno cree ser. Texto capítulo 6, mejor capítulo de todo el texto de acuerdo al ego de Noriko, sección 5. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí, mis niñas? ¿Tiene alguien alguna pregunta? Dada la naturaleza del sueño, del mundo, el desenlace entonces no podía ser sino lo que fue, era obvio, dada la atracción del ego por la dinámica de culpa y miedo. 2 puntos. Para el ego, los inocentes son culpables. Los que no atacan son sus enemigos, entre comillas. He dicho que la crucifixión es el símbolo del ego. Cuando el ego se enfrentó con la verdadera inocencia del Hijo de Dios, tal como se ejemplifica a Jesús o en Jesús, ¿qué hizo el ego? Intentó darle muerte. Y la razón que adujo, que dio como justificación, fue que la inocencia es una blasfemia contra Dios. Esto es una referencia a Mateo 26:65. Esto viene en el texto capítulo 13, sección 2. Es decir, el ego todo te lo revoltea para que te hagas bolas, te confundas y creas que darle la razón al ego es lo correcto. La perfecta indefensión de Jesús, nacida del hecho de que él no estaba en el sueño del mundo y por consiguiente conocía únicamente su realidad como Cristo, estando en el cuerpo, mis niñas, ojo, es lo que deshizo la raíz del sistema de pensamiento del ego, al mostrar que el ataque no tiene significado alguno. 2 puntos. Su muerte dentro del sueño no tuvo efecto en su realidad fuera del sueño. Es decir, lo que a Jesús le pasa en el sueño no le afecta como mente crística fuera del sueño. Por lo tanto, si el ataque no tuvo poder para destruir el amor de Dios, el cual apareció en el sueño del mundo como Jesús, entonces, mis niñas, el aparente ataque a Dios en la separación, cuando me quedé dormido y decidí alejarme de mi fuente, tampoco tuvo efecto alguno, es decir, el sueño que estoy viviendo, aparentemente. Como él le dictó a Helen en Navidad, el príncipe de la paz nació para restablecer la condición del amor, enseñando que la comunicación continúa sin interrupción, aunque el cuerpo sea destruido. Nací para enseñar la lección de que el sacrificio no está en ninguna parte y de que el amor está en todas partes. Y esta es la lección que todavía quiero enseñarles a todos mis hermanos. La tenebrosa mentira que el ego le dice al hijo ha sido expuesta ante la luz de la verdad, en cuya presencia las tinieblas no pueden sino desaparecer. No hay manera que ante la verdad de Dios una tiniebla permanezca. No hay manera.
Jesús, para replantear este punto de otra manera aún, era solamente la voz del Espíritu Santo, a la cual se le dio forma, de modo que pudiese ser entendida por esa mente fragmentada. Este es el significado de la aseveración del curso, basada en los versículos de Hechos, con mayúscula, de los Apóstoles 1:8-9. Jesús es la manifestación del Espíritu Santo, a quien, con mayúscula, él invocó para que descendiese sobre la tierra después de su ascensión al cielo. Fue invocado, entre comillas, el Espíritu Santo, para que descendiese sobre la tierra, cerramos comillas, en el sentido de que entonces se hizo posible aceptarle y escuchar su voz. Clarificación de términos, término 6, el Espíritu Santo. Mis niñas, preguntas, dudas, quejas, comentarios. Queda claro lo que Kenneth Wapnick llama la ejemplificación de la expiación, la experiencia de Jesús en la tierra. Pero bien entendida, no como nos las enseñan en la iglesia o en el catecismo, con todo respeto, ¿sí? Bien entendida la crucifixión, como un mensaje extremo, como un ejemplo extremo de amor, de perdón, de que lo que es verdad allá arriba, aquí no tiene fundamento. Que lo que aquí aparentemente es real, la muerte de Jesús, allá arriba ni siquiera se concibió, ni se vio, se pasó por alto. ¿Sí, mis niñas? De todos modos, en la semanita, denle un vistazo otra vez al capítulo 6, la primera sección, la crucifixión. Bueno, viene una introducción y luego la crucifixión. Maravilloso. Cómo de verdad nos acude ante dizque nuestros malestares, nuestras indignaciones. Por eso en la parte primera del curso, en el capítulo 1, dice, siempre que sientas la necesidad de rendirte ante la ira o el ego, el enojo, invoca la mente crística, y es decir, la mente que Jesús logró en la cruz. No Jesús mientras hablaba, no. La mente que Jesús logró en la cruz, que fue la liberación de todo pecado, culpabilidad, pensamiento de miedo. Cuando creas que te están haciendo algo, cuando te creas perseguido, porque nadie puede ser perseguido. No hay dudas, preguntas, sigo leyendo, mis niñas. El relato bíblico, 2 puntos, cuerpo, cuerpo y más cuerpo. Retornando ahora a nuestra analogía del teléfono, el teléfono descompuesto. ¿Alguien ha jugado teléfono descompuesto o ha visto que la oración original siempre llega completamente distinta, tergiversada, y que no tiene nada que ver con la original? Bueno, a esa analogía se refiere aquí Kenneth Wapnick, ¿ok? El teléfono descompuesto. Retornando ahora a nuestra analogía del teléfono, podemos extender nuestra discusión a la respuesta del hijo, a la extraña, entre comillas, llamada. Y utilizo el término hijo para denotar a la inmensa mayoría del mundo que en aquel momento, al igual que ahora, 2000 años después, al igual que ahora, eligió malentender y malinterpretar la persona y el mensaje de Jesús. Y subrayamos, el hijo se enfrentó con la decisión o bien de aceptar la invitación de Jesús a despertar del sueño y venir a él, o por otra parte, de invitar a Jesús a entrar en su sueño. ¿Sí queda clara la diferencia?
bajo a Jesús o bajo a la mente crística o bajo al espíritu o bajo Dios al sueño. Ven Dios y haz real el sueño. O la otra, observo el sueño, lo reconozco como sueño y lo entrego. A lo que un curso de milagros se refiere como la opción de traer la verdad a la luz, de traer verdad luz a la ilusión, obscuridad, o de lo contrario, traer la ilusión, obscuridad a la verdad. La elección fue por la primera. Y así el hijo eligió preservar su individualidad y su especialismo al permanecer dormido. Es decir, ven Dios, ven al sueño, haz lo real, en lugar de entregarle el sueño. Y por consiguiente, en lugar de tratar de tornarse como Jesús, al reinterpretarse a sí mismo en el contexto de él, los seguidores de Jesús optaron, ojo, subrayamos, por hacer que él se tornase como ellos, al reinterpretarlo a él en el contexto de sí mismos. Bajar a Dios al sueño. Ven y hazte un sueño más, pero con poderes mágicos de liberarme de la pesadilla. ¿Y qué significa esto? Dice Kenneth Wapnick, que he citado antes, la importante afirmación que Jesús hace acerca de Dios y del cuerpo, 2 puntos. Ni siquiera puedes pensar en Dios sin imaginártelo en un cuerpo o en alguna forma que creas reconocer. Primer punto, yo pienso en Dios y cada quien sabrá cómo se lo imagina, un señor de barbas, sentado en un sillón o, ay, no sé cómo cada quien se lo dice, pero le tiene que dar forma a ese pensamiento. Podemos extender este pensamiento hasta Jesús también, de hecho lo hacemos. El héroe del sueño del Hijo es un cuerpo. ¿Cómo lo expone Jesús en este muy claro pasaje, con el cual estamos familiarizados desde el capítulo 2 del texto, que dice, el cuerpo es el personaje central en el sueño del mundo. Sin él, sin el cuerpo no hay sueño. Ni él existe sin el sueño, en el que actúa como si fuese una persona digna de ser vista y por más creída. Ocupa el lugar central de cada sueño en el que se narra la historia de cómo fue concebido por otros cuerpos, cómo vino al mundo externo al cuerpo, cómo vive por un corto tiempo hasta que muere, para luego convertirse en polvo junto con otros cuerpos que, al igual que él, también mueren. Las aventuras del cuerpo, desde que nace hasta que muere, son el tema de todo el sueño que el mundo jamás, siempre o nunca o no dice nada, haya tenido. Texto capítulo 27. Y entonces nos cuestiona Kenneth Wapnick, por lo tanto, ¿de qué otra manera podían reaccionar a Jesús los cuerpos del mundo? Una vez que hicieron el compromiso inconsciente, subrayamos fuerte, inconsciente, por eso no me acuerdo, por eso me quejo, por eso reniego, por eso no reconozco, inconsciente, con sus yos individualizados. Renuentes a perder la identidad física y psicológica como el héroe de su sueño, los hijos dormidos no tenían otra opción sino traer a Jesús a su sueño como un nuevo héroe. Necesitamos una forma, necesitamos una imagen, un símbolo. Es parte del sueño. No pasa nada, ¿eh? Aquí no nos está ni juzgando Kenneth Wapnick ni cuestionando, no. Tenemos que reconocerlo. Necesito un símbolo. De esa manera él se convirtió en el campeón de su identificación corporal, la cual
El pensamiento de mente del ego fue capaz de transformar de un símbolo de la separación de Dios acosado por la culpa, ojo, en un símbolo torcido del amor de Dios. Pero a final de cuentas, símbolo. Considera brevemente el relato sobre Jesús que se nos ha transmitido a lo largo de los siglos desde las narraciones de los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento. A lo largo de todos ellos, encontramos una glorificación y hasta una deificación. Deificación, mis niñas, significa colocar al hombre en una elevación de Dios, ¿ok? Entonces, encontramos una glorificación y hasta una deificación del cuerpo. Un ejemplo más todavía de las, entre comillas, aventuras en serie del cuerpo, desde que nace hasta que muere. Y que incluyen además la continuación del cuerpo mediante los sucesos, entre comillas, maravillosos que tuvieron lugar después de la crucifixión. El relato comienza con un cuento milagroso del nacimiento de Jesús en un cuerpo, de un cuerpo que es casi tan milagroso como el suyo. Se refiere a la Virgen, que de virgen yo creo que no tenía nada, pero le decían la Virgen. Prosigue con el desarrollo de su cuerpo, el cual, a medida que madura, se comporta en formas milagrosas. Realiza hechos milagrosos para y por otros cuerpos. Y finalmente es asesinado por cuerpos coléricos y celosos, por lo cual su cuerpo sufre una muerte particularmente sangrienta, dolorosa e ignominiosa, de baja, despiadada. Su cuerpo es sepultado entonces, solo para que ese mismo cuerpo sea milagrosamente resucitado, lo cual hace posible que este cuerpo milagroso se aparezca ante otros cuerpos. María Magdalena, antes de su ascensión al cielo, donde finalmente se sienta a la diestra del cuerpo de Dios. ¿Sí se fijan? El relato de las aventuras del cuerpo según la historia del sueño de Jesús. Cuerpo, cuerpo, cuerpo. Es la historia bíblica de Jesús. Más que otra cosa podía ser una vez que las mentes aterradas del Hijo tomaron la decisión de incorporar a Jesús en el sueño. Pues nada, simplemente un cuerpo. Y luego la Iglesia Católica, es decir, la Iglesia cristiana durante un milenio, perpetuó el sueño corpóreo del ego mediante su ritual diario de la comunión eucarística en la misa. Aquí los fieles han conmemorado, y entre paréntesis, y los cristianos católicos y anglicanos todavía conmemoran, cerramos paréntesis, la muerte corporal de Jesús, la resurrección corporal de Jesús y el segundo advenimiento del cuerpo de Jesús. Que en cada misa se entonan las siguientes palabras o alguna variación, entre comillas, Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo vendrá otra vez, cerramos comillas. Al consumir, entre paréntesis, literalmente, los católicos lo creen, el cuerpo y la sangre de su crucificado, resucitado y pronto a retornar, segundo advenimiento, Salvador individualizado en el cuerpo. Llevando esto más lejos, el cuerpo asesinado o glorificado de Jesús permanece como el objeto central de veneración para millones de cristianos en sus iglesias, así como en sus casas, en medallas que se cuelgan de los cuellos,
o en estatuillas que adornan el tablero de instrumentos de sus automóviles. La cruz famosa. Repito, todo esto tiene perfecto sentido cuando uno recuerda el propósito del Hijo de permanecer identificado con su cuerpo, cómodamente dormido en los sueños individualizados de su existencia física y psicológica. Jesús se ha convertido ahora en una figura heroica, salvífica dentro del sueño, salvífica de la salvación. En lugar de aquel que salvaría al mundo de sus sueños, aquí está la esencia de lo que estamos leyendo. En lugar de entronar al personaje de Jesús en el sueño, pero como el que salvaría al mundo del sueño, hice protagonista a Jesús del sueño. ¿Sí se fijan la diferencia? Y aquí podemos entender, y ahorita no lo traigo, pero traer colgada una cruz no está mal si no me estoy asociando, y no es que esté mal, ojo, estoy usando conceptos duales. Es desde donde comprendo y me asocio al símbolo de la cruz. Desde el cuerpo crucificado, maltratado, asesinado, o desde la esencia pura del significado de la crucifixión. Ya les he platicado esa historia. Yo toda mi vida crecí por idea de mi mamá de que la cruz era un símbolo horrible, horrible, de dolor, de culpa, de sufrimiento, horribles las cruces en mi casa prohibidas. Y yo no sé si fue la primera vez o las tantas veces que leí lo de la crucifixión y comprendí la esencia de la cruz, que no tenía nada que ver con dolor, sufrimiento, culpa, muerte, castigo. Comprendí que era la esencia pura del amor real, del perdón verdadero. Me colgué una cruz. ¿Y saben cuál fue la primera reacción de mi mamá? ¿Qué es eso? ¿Por qué traes una cruz? Es el símbolo, pero desde donde yo me asocio a él. Y aquí es lo que está diciendo, y lo repito, Jesús se ha convertido ahora en una figura heroica y salvífica dentro del sueño, en lugar de ser el personaje que nos libra del sueño. Y habiendo rehecho a Jesús a imagen nuestra, cuerpo, jamás podremos volvernos como Él, a menos que cambiemos el propósito de nuestra vida al de despertar del sueño. Al llegar a ese momento, pues, nuestro único deseo sería volvernos como Jesús. Invoco la mente crística, la mente de Jesús en la cruz, ya no era el cuerpo, cuyo ser y hogar permanecen fuera del sueño de especialismo del ego. Hay un hermoso poema, el cual Helen tomó como escriba, que expresa de manera conmovedora este deseo de tornarse como Jesús. 2 puntos, es decir, un pensamiento o espíritu de amor, no nada que ver con el cuerpo. El poema habla así de la corrección del error original de hace 2000 años, más de 2000 años, cuando el mundo trató de rehacer a Jesús a su propia imagen corporal de individualidad. Les presento aquí el inspirador poema en su totalidad. Se titula Plegaria a Jesús. Niño hombre y luego espíritu, ven, en todo tu esplendor. A menos que en mi vida brilles tú, será una pérdida para ti. Y lo que pierdes tú, también lo pierdo yo. Mi razón de estar aquí no puedo descifrar. A excepción de esto, sé que he venido a buscarte y a encontrarte. En tu vida me muestras el camino hacia mi eterno hogar. Niño, hombre y luego espíritu. Así voy por la senda que me señalas tú, hasta que pueda al fin ser como tú. ¿Qué más sino tu imagen querría ser? ¿Qué silencio al hablarme?
tus palabras de amor y que por ti las diga a aquellos que me envías. Y bendecida soy, pues en ellos contemplo que resplandeces tú. No hay gratitud que yo pudiese darte por un obsequio así. La aureola en tu cabeza debe ser la que tiene que hablar por mí, pues muda estoy junto a tu dulce mano con la que mi alma guías. En manos santas tu regalo tomo, pues tú las bendijiste con las tuyas. Vengan, hermanos, vean cuánto soy como Cristo y como ustedes, a quien Él bendijo y cual uno solo guarda conmigo. Un perfecto retrato de lo que puedo ser me muestras tú, que pueda yo ayudarte a renovar la fallida visión de tus hermanos. Que al levantar sus ojos, no sea a mí a quien vean, mas te vean solo a ti. ¿Se fijan? Este final es divino. Habla de dualidad. Que al levantar sus ojos, ¿quién? Mis hermanos. No sea a mí a quien vean, mas te vean solo a ti. Este hermoso poema está en The Gifts of God, Los Regalos de Dios, que también es un libro que escribió Kenneth Wapnick, hermoso, que contiene todos los poemas que Helen Schucman canalizó también de la mente crística. Páginas 82-83. Los versos finales del poema se hacen eco de la famosa plegaria del cardenal Newman, el célebre converso al catolicismo del siglo XIX, y reflejan el anhelo del corazón de todos los seguidores sinceros de Jesús, es decir, de que en efecto fuesen tan parecidos a Él, una manifestación del amor del cielo, que en la presencia de ellos los demás reconociesen la de Jesús. El pensamiento amoroso del Hijo de Dios que existe fuera de los sueños de separación, especialismo y odio del mundo. ¿Sí queda claro? Que al levantar su mirada, mis hermanos, no vean a Noriko, vean la representación, que te vean a ti, que vean el pensamiento de Dios, que vean el pensamiento de amor, que vean tu conexión, tu recuerdo, tu fuente. De igual manera, Orígenes, el inspirado pensador cristiano que discutimos antes en este capítulo, escribió acerca de Jesús en ánimos de que Él fuese nuestro modelo para elegir a Dios. Entre comillas, un líder para el viaje. Así también debe cada uno de nosotros, después de una caída o transgresión, limpiarse a sí mismo de las manchas por el ejemplo que se le ha mostrado. Y tomando un líder para el viaje, procedan a lo largo del escarpado camino de la virtud, de modo que tal vez por este medio logremos convertirnos, tanto como nos sea posible, por medio de nuestra imitación de Él, en copartícipes de la divina naturaleza. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Lo mismo de hace rato, más cortito. Por lo tanto, si tomamos prestadas las palabras del curso que se referían a nuestros fútiles y mal dirigidos intentos de entender a Dios, podemos ver exactamente lo que el mundo escribió y enseñó acerca de Jesús y por qué entonces se le ha hecho tan imposible a este mismo mundo cristiano conocerlo verdaderamente. No dotes a Dios de atributos que tú comprendes. ¡Ah, qué fuerte! No dotes a Dios de atributos que tu personaje, que tu ego entiende. Tú no lo creaste y cualquier cosa que comprendas, y cualquier cosa que comprendas no forma parte de Dios. Ay, mira ese arbolito, qué lindo, Dios lo hizo. Gracias Dios por el arbolito. No. Ay, el amanecer, gracias Dios.
Tampoco. Nada que contenga forma tiene que ver con Dios, mis niñas. Texto capítulo 14, sección 4. A Jesús solo puede entendérsele para plantear este importante punto. Una vez más, desde fuera, subrayen. Una vez más, desde fuera del sueño corpóreo del mundo y solo dentro de la mente. Ya, aquí ya Kenneth Wapnick nos pide, nos implora, por favor, ya que quede claro. Esto nos trae al corazón del asunto. El siguiente título que veremos el próximo martes, la resurrección. También otra parte del sueño malentendida, mal comprendida, mal percibida, mal explicada, relacionada al 100% con el cuerpo. Ah, qué hermoso. Bueno, es que a mí esto me puede fascinar. Mis niñas, preguntas, dudas, ya estamos por terminar la primera parte. Bueno, todavía falta un pedacito. Hay que repasar. Si tienen tiempo, vuelvan a leer o lean lo que subrayaron o lo que les quedó en la mentecita, pónganlo en práctica. Obsérvense cuando estamos bajando a Jesús, a Dios, al sueño. Es muy común y lo hacemos 27 horas al día, porque es parte automática incondicionada de la mente. Es muy natural para nosotros que bajemos a Dios al sueño, que queramos hacer a Dios o a Jesús parte del sueño. Cáchense. Ay, Diosito, te lo encargo. Ay, quise poner a Dios en el sueño. Ay, Diosito, ayúdame. Ah, quise poner a Dios en el sueño. Ay, gracias Dios porque me mandaste el milagro. Otra vez quise bajar a Dios al sueño. Cáchense y sin culpa entréguenlo. Y repitan, no quiero hacer de Dios un elemento del sueño. Quiero entregarle mi sueño a Dios. Cada vez que se cachen de manera honesta, sí dolorosa, muy incómoda. Yo sé que quizá algunas ahorita se sientan incómodas porque esta parte del libro, Kenneth Wapnick hace mucha alusión a la religión católica, a símbolos católicos, a acontecimientos católicos. Y entonces, en algunos puntos nos puede incomodar a algunas personas que gustan de ir de la iglesia y creer todavía mucho en esos símbolos. No pasa nada. Reconózcanlo. ¿Por qué me incomoda? ¿Qué tanta verdad le he dado a este símbolo? ¿Por qué para mí es tan relevante, tan verídico? ¿Qué pensamiento no amoroso fundé ahí que para mí tiene tanta fuerza? Acuérdense que este proceso, y es parte de lo que yo amo, este segundo libro, tercer libro más bien, es la honestidad en la que nos obliga a hacer el proceso. Aquí no puede haber engaños, ni chaquetillas mentales, ni por aquí no. Aquí me tengo que rendir, sentir el malestar, la incomodidad. Y mientras más incomodidad, qué padre, ya me acerco más a la mente recta. Acuérdense, mientras más incómoda me siento, muy bien, voy por buen camino. Y entréguenselo al espíritu. No lo quieran hacer ustedes. No doten a Dios de elementos que comprenden. Bueno, mis niñas hermosas, ya las dejo. Muchísimas gracias a todas. Las veo mañana las que gusten, si no la próxima semana. Les mando hartos besos a practicar el curso, cualquier cosa estoy en el chat. Hagan una excelente semana. Gracias, Noriko. Muchas gracias, mi reina. Un beso a todas. Gracias, beso a todas. Nos vemos, chicas. Chao. Bye, mis niñas. Gracias.